a revisar noticias del ámbito económico. Wilfredo Araya de Forex Chile está con nosotros justamente para revisar también, Wilfredo, el IMASEC de marzo, que para muchos se expandió. ¿Serían buenos o malos indicadores? ¿Cómo estás? Hola, Carolina, ¿qué tal? Claro, el martes conocimos el IMASEC, este indicador de crecimiento de la actividad en Chile, y finalmente fue un dato bastante sorpresivo. Ya un 1,6% superior respecto al mismo periodo del año pasado. De alguna manera trae estas señales de recuperación económica, ¿ya? De todas maneras, bueno, ojo que había que esperar que este IMASEC de alguna manera supera las expectativas que el mercado tenía del 1%, pero aún así sigue siendo bajo respecto al mismo trimestre del año pasado. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tomar este dato con mucha cautela, porque de alguna manera esta tónica se puede seguir repitiendo. ¿Bajo qué factores? Uno, la erupción del volcán Calbuco, ¿cierto? Y segundo, los rezagos, ¿cierto?, que podría tener los efectos del aluvión en la región de Atacama. ¿Producto de qué? De una debilidad de la demanda interna. Considerando estos datos, creemos que Chile podría seguir creciendo en torno, bueno, bajo el 3%. El gobierno estima que podríamos crecer sobre el 3% de aquí a final de año, pero considerando estos escenarios, pues creemos que el crecimiento a nivel país va a estar bajo el 3% sobre los 2,5%. ¿Qué se puede hacer para incentivar entonces ese consumo interno del que hablabas? Hay algunas medidas que el gobierno ya ha adoptado, incluso en las zonas más afectadas, ¿verdad?, por estos aluviones. En Chañaral particularmente se han creado distintas plazas de trabajo específicas justamente para mantener la economía en funcionamiento. Así es, pues el gobierno ha implementado medidas para generar trabajo en las zonas afectadas, cosa que la demanda de alguna manera siga su actividad. Lo que creemos de todas maneras es que hay una herramienta, y que lo hemos hablado bastantes veces, que es que el Banco Central pueda mover de alguna manera la tasa de interés para poder generar este dinamismo. Si bien la economía está creciendo y estos acontecimientos podrían haber, incluso, si no hubiesen existido estos acontecimientos, Chile podría haber crecido perfectamente un 2%, lo que hubiese sido extraordinario para las expectativas. Creemos de todas maneras que existe una carta bajo la manga, pero ahí la tiene que mover básicamente el Banco Central, y es que pueda mover la tasa de interés. Creo que no es efectivo por ahora, ¿cierto? Porque, bueno, en la medida que se vayan reconstruyendo, en la medida que se vaya tomando finalmente medidas, ¿cierto?, que vayan creciendo a las zonas afectadas de forma económica, esta tasa de interés se pueda mantener al 3% que está actualmente, y no creo que sea necesario moverla. O sea, por este escenario entonces el IMASEC de alguna manera es un buen indicador, pero con cautela todavía lo decía. Así es, un 1,6% respecto al mismo periodo del mes anterior, es un muy buen dato, supera de hecho las expectativas que teníamos del 1%, pero hay que tomarlo con cautela producto de los IMASEC como abril o mayo que podrían venir en los próximos meses. ¿Cómo está la relación internacional también, y principalmente la demanda, Wilfredo, bueno, en divisas y también en el cobre en particular? Claro, en el cobre vemos, tenemos noticias bastante alentadoras. Ya las personas que siguen el metal rojo pueden ver perfectamente un alza importante. Ha estado impulsando fuertemente al alza el precio del metal rojo en los últimos meses, y eso se debe principalmente a dos factores. Uno, que es el debilitamiento del dólar a nivel global, y que lo hemos visto, ¿cierto?, en nuestra divisa, y por otro lado, acá hay algo que entender. China en los últimos meses, y lo vimos el lunes en su índice de manufacturero y producción industrial, volvió a tener datos peor de lo esperado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que la demanda interna en China, nuestro principal, ¿cierto?, importador de cobre, ha estado cayendo, ¿ya? Pero eso, sumado al debilitamiento del dólar, podría generar, ¿cierto?, que China, en este caso, vaya a generar impulsos monetarios de expansión económica. ¿Ya? Eso da la sensación, ¿cierto?, de inyecciones de capital, reducciones en la tasa, que finalmente impulsen a la actividad económica en China, y esta alza que hemos visto en el cobre durante estos días ha sido principalmente producto de la especulación que podría tener el crecimiento económico en China. Actualmente el precio del cobre rebotó en la barrera de los 2,9. Ya rebotó, tuvo un piso importante, y creemos que podría romper al alza los
$3 la libra durante los próximos meses, y eso es un dato pero muy positivo para la industria chilena. Wilfredo, cambió el escenario entonces. Hace meses no había mucha expectativa respecto del precio que podía alcanzar justamente el precio del cobre. Sin embargo, se fue revirtiendo. O sea, es tremendamente positivo entonces lo que puede estar pasando, y se debiera proyectar así. ¿No es una fotografía muy del momento, tal vez? No, creemos que básicamente estas medidas que podría implementar China y que deberían estar concretándose ya en las próximas semanas, deberían finalmente apuntar a que hay una mayor demanda interna en ese país, una producción industrial que supere las expectativas, y eso de alguna manera también les va a afectar a los commodities en general, y no menor al cobre. Lo hemos visto también como algún ejemplo la caída que ha tenido el precio del dólar, ¿cierto? Y que el dólar junto con el cobre tienen esta relación inversa. Creemos básicamente que el cobre podría romper nuevamente los $3 la libra, alcanzando incluso los 3.1 en los próximos meses. Y mantenerse así entonces. Así es. Gracias, Wilfredo, por este panorama económico, ¿verdad? Sobre todo centrado en el IMASEC, el último, y también respecto del precio del cobre. Buenas tardes. Chao. Bien, breve corte.